Hola, soy Melanie. Un gusto saludarlos a todos. Les vengo a contar un poco sobre mí, sobre mi trabajo. Bueno, soy desarrolladora de software en horario de oficina. Y también en los tiempos que puedo me dedico a, bueno, o a ayudar gente o a enseñar o a formar terapeutas en Reiki y registros akáshicos, tanto sesiones como cursos y capacitaciones. Llegué a Reiki primero buscando un poco de tranquilidad porque estaba con un tiempo en el que tenía muchas responsabilidades, estaba trabajando y estudiando y bueno, estaba con bastantes problemas de ansiedad, controles médicos, medicación. Y bueno, como una alternativa a buscar un poco de tranquilidad que me estaba faltando, bueno, empecé con sesiones de Reiki ya hace unos cuantos años, en 2016 por ahí. Y bueno, y ahí estuve como 4 años aproximadamente yendo exclusivamente a sesiones de Reiki. La única terapia holística que usaba en ese momento. Una sesión de Reiki, en pocas palabras, es como si te hicieras una limpieza de energía. Lo que hacemos es canalizar la energía de Reiki, que es parte de todo el universo, una energía pura de luz. La canalizamos en distintos puntos energéticos del cuerpo, que también se conocen como los chakras, que seguramente todos los conocen. Canalizamos energía Reiki en los chakras y algunas otras posiciones también, para bueno, identificar bloqueos energéticos, para limpiar la energía y recargarla. Entonces, después de una sesión energética te vas libre de bloqueos, de una sesión de Reiki, te vas libre de bloqueos y con tu energía recargada y renovada para enfrentar tu siguiente jornada. Los bloqueos energéticos se generan por distintas emociones o situaciones que ocurren diariamente. No sé, enojos, discusiones en el tránsito, en el trabajo, todas esas situaciones que uno, no sé, se enoja, como que queda pueden ser angustias también, o distintas emociones negativas en nuestro cuerpo generan esos bloqueos, y si las repetimos varias veces en el día, en la semana, ese bloqueo como que se termina solidificando. No sé si usaría esa palabra, pero bueno, está. Se termina como arraigando en el cuerpo y se genera ese bloqueo energético. Y bueno, distintos bloqueos energéticos pueden dar lugar a distintas dolencias. No sé, por ejemplo, mi tema de ansiedad en mi momento, estaba con mucho estrés y lo que me hacía era recurrentes bloqueos de mis chakras del tercer ojo, por ejemplo. Y distintos bloqueos, un bloqueo recurrente en el chakra garganta, por ejemplo, te puede dar afecciones en esa zona regulares, o bloqueos en el chakra del plexo solar regulares, o fuertes también, te pueden dar lugar a indigestión, acidez, distintas, distintas sensaciones que, bueno, se dan en el cuerpo por una emoción que generó un bloqueo energético. Ejemplo de bloqueos, de causa de bloqueos energéticos muy comunes que trato en sesiones y conmigo misma, son, por ejemplo, los bloqueos de chakra garganta que se pueden generar por eh, emociones mal dichas que uno no expresa. Por ejemplo, me peleo con mi pareja y no se lo digo, o me enojo, y él no sabe, y se lo digo al otro día. Bueno, yo todo ese día me quedé con la información que yo tenía para decir que estaba disgustada sin decir. Entonces, todo eso que yo no dije me puede generar un bloqueo en el chakra garganta que al final después me termina afectando, me podría llegar a afectar en mi salud. Los chakras son centros energéticos que
todos tenemos en el cuerpo, es donde la energía se acumula y, bueno, y donde también se dan los bloqueos de los que venimos hablando. Los principales son 7 en el cuerpo. No significa que tengamos solo 7, tenemos más. Y bueno, empezando, es como se distribuyen a lo largo de la columna vertebral y la cabeza. Empezando desde abajo para arriba, en la base de la columna vertebral tenemos el chakra raíz, es el primer chakra. El segundo chakra es el chakra sacro, está un poquito abajo del ombligo. El tercer chakra es el plexo solar, en la boca del estómago. El cuarto chakra es el chakra corazón, en el centro del pecho. El quinto chakra es el chakra garganta, en el centro del cuello. El sexto chakra es el chakra de tercer ojo, que se encuentra en el entrecejo. Y el séptimo chakra, el chakra corona, está encima de la cabeza. Al principio yo usaba Reiki como una herramienta para encontrar la tranquilidad que no podía encontrar en mi rutina. Después yo iba regularmente a sesiones. Después lo que hice fue aprender Reiki y manejar eso regularmente, pero por mis propios medios. Necesitaba encontrar un momento en el que yo pudiese estar tranquila, en el que yo no tuviese que preocuparme por ninguna de los problemas que tenía en el estudio o en el trabajo o en la familia. Entonces, en ese momento en el que yo iba a la sesión de Reiki, a lo primero, tenía ese lugar, estaba tranquila, recostada, música de meditación y la terapeuta, que fue mi maestra también, trabajaba haciendo su sesión de Reiki conmigo. Y luego, siempre que terminaba la sesión, me iba mucho más tranquila. No es que los problemas no desaparecían, los problemas seguían estando ahí, pero yo tenía otra claridad mental que me permitía abarcarlos de una forma un poco más productiva, un poco más directa, sin estar con la cabeza en un barullo constante por, bueno, todos los temas de ansiedad y el estrés que manejaba en esos momentos. La diferencia entre tener una sesión de Reiki o capacitarte como terapeuta es tener la herramienta disponible para usarla en todo momento. Porque en la sesión tenés que ir con tu terapeuta a agendarte y ir ese día, o bueno, se hace la sesión a distancia también, y vas, es ese momento, se alinea tu energía, se ajustan tus chakras, se ajusta tu energía y te volvés a tu casa a seguir a los que estabas. La diferencia siendo practicante de Reiki es que vos en cualquier momento podés ya identificar cuando esos bloqueos empiezan a aparecer y podés actuar en consecuencia. En los cursos tenés un montón de ejercicios de práctica que sirven para saber identificar esos bloqueos cuando están apareciendo y saber trabajarlos para quitarlos, tanto en vos como en otras personas. Como principales beneficios de la sesión de Reiki, encontramos en un primer lugar la relajación inmediata de quien consulta, y luego también, luego de la sesión, conversamos unos minutos sobre los bloqueos energéticos que tenía y un panorama general de cómo no volver a bloquear esa energía. También yo recibo información de mis guías espirituales mientras estoy haciendo la sesión de Reiki para esa persona específica, con información que casi que solo esa persona puede verificar. Y bueno, sí, casi siempre va por el lado puntual, más allá de lo general del bloqueo energético que hubiese, va por algo puntual que esa persona está atravesando en ese momento. Por ejemplo, me ha pasado muchas veces que vienen a consultar, tenían a una sesión de Reiki, tenían bloqueado el chakra del plexo solar, y por lo general se bloquea por asuntos de cambios de rutina, pero muchas veces me llega la información de que es por una mudanza, que uno tiene un caos en la casa porque bueno, se está por mudar, o cambios de trabajo. Eso se ve muy reflejado en este chakra cuando uno está con esos inconvenientes tanto de mudanza como de cambios de trabajo, y siempre se los comento luego al finalizar la sesión, y
siempre me confirman que están en una de esas situaciones. Luego que terminamos la sesión y terminamos esa charla, ellos ya se van con esa información para poder aplicar en su vida, sabiendo que le está afectando más un asunto que otro y pudiendo dedicarle una energía limpia y renovada a resolver el problema que se presente. Los registros akáshicos, en pocas palabras, son los recuerdos del alma. ¿Qué significa eso? Que son todas las vivencias que nos ocurrieron en todas nuestras encarnaciones y que en este momento nos pueden ser útiles para identificar distintos traumas que estamos viviendo, que pueden haber sido originados tanto en esta vida como en vidas anteriores y que son parte de nuestro proceso de sanación. Bueno, particularmente creo que venimos a esta vida ya con un plan, con determinados asuntos a tratar, a trabajar y a sanar. Bueno, mediante los registros akáshicos podemos acceder a herramientas o a información que nos permita avanzar en ese aspecto y poder finalmente sanar eso que vinimos a sanar en esta vida. Y con los registros akáshicos accedemos a esa información que quedó grabada en nuestra alma, que ahora nos facilita esa sanación y la superación de esos traumas. Cuando alguien consulta para agendarse una lectura de registros akáshicos, ya queda con una tarea de generar preguntas que va a traer a la lectura de registros que se orienten en los problemas que está teniendo actualmente. Pueden ser patrones repetitivos en su vida que no logra modificar, puede ser conocer su propósito de vida, puede ser resolver problemas que se le repiten con la familia o con el trabajo, siempre un tipo determinado de relación, cómo resolver determinados asuntos profundos y personales, viejos hábitos que no se pueden quitar de encima. Hay varios tipos de consulta para los registros que por lo general van todas por ese rumbo. Y la persona ahí en ese momento en que se agenda ya empieza a mover esa energía, por más que no venga a la lectura hasta dentro de unos días, porque ya empieza a analizar cuáles son sus problemas para crear las preguntas que luego va a traer a la sesión. Y ya tiene todo ese trabajo de introspección previo a la lectura. ¿Cuándo llegan a la lectura? Trabajamos en base a esas preguntas, nos conectamos con los registros akáshicos de quien consulta y ahí, en base a las preguntas que trajo, vamos conectándonos con los guías espirituales, recibiendo la información, que se da como una charla, demoran bastante las lecturas de registros, más de 1 hora y media, y es toda una charla en base a las preguntas que se trajeron y toda la información que están preparados a recibir. Toda la información que están preparados a recibir es canalizada, también, es mucha información, entonces la graban a la lectura, siempre tenemos ahí, dejan su teléfono grabando, porque luego pueden volver a acceder a esa información y seguir aplicando esos conceptos recibidos, esos mensajes recibidos por los guías espirituales el mes que viene, por ejemplo, porque capaz que no se acuerdan. Entonces ya tienen todo ahí grabado, toda la información recibida y van orientando sus días y sus decisiones con la ayuda de esa información de los guías espirituales que de otra forma no se hubiese tenido. Sí, tanto Reiki y registros akáshicos son dos terapias que se complementan. Es más, yo cuando hago una lectura de registros trabajo con las dos cosas. Hago primero Reiki y después empezamos con la lectura de registros. Y otra de las diferencias es que con Reiki sí liberamos los bloqueos energéticos y te vas con una energía renovada a tu casa, pero no sabes por qué. Entonces, cuando accedes a tus registros en una lectura, sí encontramos el porqué de esos bloqueos energéticos y ya te vas con toda esa información como para después no repetirlos.
Les diría que prueben una sesión de Reiki conmigo. Han sido varios que han venido por primera vez sin experimentar una sesión de Reiki antes y por suerte han vuelto. Así que les diría eso, que se animen a probar una sesión. No hay posibilidad de recibir mal alguno con ninguna de las dos terapias, así que bueno, pueden contactarnos, sea por mensaje directo o por mi WhatsApp. Y bueno, y apenas pueda les contesto y agendamos su sesión.